El diseño de mezcla de concreto realmente se define como el procedimiento establecido para poder encontrar la cuantificación de materiales que vamos a necesitar para poder cuantificar un concreto como tal. No existe un nombre en específico que nosotros podamos en algún momento tener para determinar pues el tipo de diseño que puedan haber. Ojo, tipos de diseño no hay, pero sí hay diferentes métodos de diseño. Dentro de los métodos de diseño que nosotros podemos encontrar en cualquier libro de materiales de construcción, en su momento podemos decir que está el método simplificado, el método volumétrico y el método ACI. Cada uno de estos tiene tanto su complicación como su punto a favor, ¿verdad? Por ejemplo, el método ACI es un método más complejo que involucra a la mayoría de propiedades mecánicas y químicas de los materiales de construcción como tal. ¿Cuáles son esas propiedades material o esas propiedades de los agregados? Bueno, la masa unitaria, el porcentaje de vacíos, el peso específico, el porcentaje de absorción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Existen diferentes técnicas y métodos, tanto de laboratorio como en campo, que nos hacen saber y conocer, pues, cuáles son las propiedades de este método como tal. La peculiaridad más importante del método del ACI es que podemos mezclar diferentes diámetros o tamaños máximos nominales del agregado grueso como tal. Es decir, ahí creamos nosotros la mezcla idónea para el tipo de concreto que vayamos a fabricar. Por ejemplo, podemos decir que en el método ACI compensamos con partículas de menor cantidad o de menor diámetro en algún momento, pues los porcentajes de vacíos que nos podría generar la fabricación del concreto como tal, a diferencia de otros métodos de diseño de mezcla. El método ACI es el más completo, sin embargo es el más difícil de poder cuantificarlo o poder aplicarlo debido a que en su momento deberíamos de conocer, insisto, y como lo dije anteriormente, todas las propiedades de los materiales de construcción que podamos nosotros necesitar. Dentro de este método podemos determinar que estaría en función, primero, de las propiedades de los agregados y segundo, de la resistencia a compresión que podríamos necesitar dentro de nuestro concreto. El método ACI es uno de los métodos más aplicados dentro del diseño de mezclas de concreto. Es el mejor método que podemos encontrar, pues su variabilidad dentro de los resultados que podamos obtener en las pruebas a compresión, pues lógicamente vamos a tener que es muy, muy bajo. Es decir, si nosotros realizamos pues las pruebas tal y como deberíamos de hacerlo y el diseño de mezclas tal y como lo deberíamos de establecer según las tablas y todo lo que conlleva el diseño de mezcla, pues tendríamos que llegar a una resistencia ideal. Inclusive, podríamos decir que esta resistencia ideal estaría en función de más el diseño de mezclas que la fabricación como tal. Luego de esto, pues tenemos un método volumétrico, el método al cual le llamamos la cubicación, que era lo que uno de ustedes me comentaba el día anterior de la clase, que cómo eran para hacer el método, por ejemplo, 4 partes de arena por 2 de cemento y 3 de piedrín, o el método 1-2-3, o el método 1-3-3, o 1-4-4, etcétera, etcétera, dependiendo de la relación de los agregados y el cemento que podamos tener, ¿verdad? Este método de cubicación es el más utilizado empíricamente debido a su facilidad del procedimiento que podemos realizar. Tenemos ya muchas tablitas preestablecidas que nos dicen que en algún momento nosotros podemos aplicar
pues ciertos criterios para calcular nuestro contenido de cemento, agua y arena. Estas tablitas a veces son inexactas. ¿Y por qué inexactas? Porque redondean mucho los resultados que se han obtenido de ensayos anteriores. Sin embargo, pues suele ser muy utilizado en la obra cuando nosotros necesitamos fabricar concreto. El problema de realizar o de hacer con este método nuestro diseño de mezclas es que podemos tener un error muy grande. Ojo, el error permisible para poder fabricar concreto mediante un diseño de mezclas es solamente del 2%. Es decir, que por cada 100 partes de un agregado solo podemos variar 2 partes, ¿verdad? Anidado a esto, pues podemos decir que el método volumétrico o el método de cubicación no toma en cuenta al 100% la resistencia de un concreto, debido a 2 factores. Primero, porque no conocemos las propiedades de los agregados como el módulo de finura y el tamaño máximo nominal como propiedades básicas, y tampoco podemos definir y determinar que en algún momento tome en cuenta la relación agua-cemento como tal. Recuérdense que la relación agua-cemento es la relación por default en excelencia que nos dará primero la cantidad de cemento y segundo, pues la resistencia del concreto. Entre mayor sea la relación agua-cemento, pues menor será nuestra resistencia. Es algo que quiero dejar en claro. Y por último podemos tener, perdón, el método simplificado. El método simplificado usualmente suele ser el más sencillo de aplicar, pero que también está en función a las propiedades ya no de los agregados, sino está en función de las propiedades del concreto en estado fresco. ¿Cuáles son esas propiedades? Primero, la fluidez, trabajabilidad y su durabilidad. ¿Cómo podemos obtener estas propiedades? Bueno, mediante el ensayo de revenimiento como tal. En algún momento podemos decir que el método simplificado va a estar en función de 3 cosas muy importantes. Primero, la resistencia a compresión que va a tener el concreto en estado sólido o en estado ya fraguado. Segundo, en la relación agua-cemento que podamos establecer. Y tercero, son 4 entonces. Y tercero, las propiedades de nuestros agregados como tal, es decir, el módulo y finura, el porcentaje de humedad y en algún momento el tamaño máximo nominal del agregado. Y por último, podemos determinar que este concreto está basado en la prueba de revenimiento, ya que en este diseño de mezcla, pues es el que nosotros podemos optar para poder determinar nuestra prueba de revenimiento y así un diseño de mezcla adecuado. Ahora, la pregunta del millón es primero, sabemos que el módulo de finura nos lo da los ensayos de laboratorio que podamos tener cuando realizamos pues el muestreo de nuestros agregados y su ensayo como tal. Primero. Segundo, podemos determinar en algún momento que el tamaño máximo nominal lo deberíamos de escoger nosotros. ¿Por qué? Supongamos que vamos a una ferretería y nos dicen, miren, yo necesito que ustedes, o yo necesito comprar con ustedes un agregado grueso, un piedrín de 3/8 de pulgada. ¿Cómo sé yo escoger ese tipo de agregado? Bueno, pues ese tipo de agregado va a estar en función de qué es o cuál es, pues, el proceso de fabricación del concreto. Si es un concreto que en algún momento nosotros vamos a saber que va a ser bombeado, el tamaño máximo nominal va a estar en función, primero, del diámetro de la bomba que va a transportar el concreto de un lugar a otro.
Y segundo, va a estar en función de la distancia de recubrimiento que vamos a tener del acero hacia la cara exterior del concreto, ¿sí? Para escoger nuestro recubrimiento en los elementos estructurales, pues tenemos el código ACI 318 en su versión 14.18.21, que nos generaría a nosotros una tablita de valores o una serie de valores que nos especificarían cómo podemos nosotros escoger nuestro recubrimiento en base al elemento estructural que estamos fundiendo. Por ejemplo, para una zapata, un recubrimiento podría ser de 2 pulgadas o 2 pulgadas y media. Sin embargo, para una viga, el colocarle 2 pulgadas es sumamente complejo debido a que funcionan más por flexo-compresión que por compresión neta como tal. Entonces el recubrimiento pues sería mínimo de 1 pulgada, ¿no? Casi un 33% menos que el recubrimiento de una zapata. Entonces, es ahí donde nosotros podemos determinar el tamaño máximo nominal del agregado. Ahora bien, para el método simplificado del diseño de mezclas, se utilizan ciertas tablitas o ciertos pasos en específico que nos hacen llegar a poder establecer un concreto de buena manera o el diseño de mezclas de un concreto de buena manera mediante pesos volumétricos. Ojo, el concreto, perdón, el diseño de mezcla simplificado nos da a nosotros el peso volumétrico. ¿Qué quiere decir el peso volumétrico? Pues nos va a dar la cantidad de kilogramos que caben en un metro cuadrado, por decirles algo. Entonces, para transformar nosotros ese peso específico en metros cúbicos o en kilogramos, pues necesitamos saber como tal el peso específico del agregado, ¿sí? Para poder nosotros establecer pues una buena relación de nuestro diseño de mezclas y lo que vamos a pedir en la realidad. Cuando uno trabaja concretos ya de gran proporción y en su momento se hacen mediante ya negocios industrializados de concretos, si los queremos llamar así, en algún momento nosotros no pedimos los agregados o el concreto en metros cúbicos, sino usualmente lo pedimos en unidades de volumen. ¿Por qué? ¿Cuáles son las unidades de volumen? Lógicamente kilogramos, libras, toneladas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando ustedes van a Greca o agregados de la roca en Quetzaltenango y van a su planta de fabricación de los agregados, existe una balanza que nos genera a nosotros la proporción exacta para saber cuánto nos van a cobrar del agregado que estamos comprando. Se dice primero que es una balanza como la que existen en las carreteras donde, por ejemplo, en la CA2, existe CA2 Occidente, existe una báscula en donde pasan los camiones para determinar el tonelaje que pueden soportar y si están llevando el tonelaje que pueden soportar como tal, ¿no? Lo mismo pasa con el despacho, si lo queremos llamar así, de los agregados de concreto. Llevamos nosotros nuestro camioncito, existe una retroexcavadora que pues viene con la cuchara, levanta el agregado y lo vierte sobre nuestro camión como tal. El camión tiene que pasar previo en la báscula para saber, o en la balanza, para saber cuánto pesa y luego vuelve de regreso para saber cuánto de más pesa. La resta entre estos dos pesos nos da la cantidad total de kilogramos que estamos comprando de material. Bueno, pero me dirán, ¿y si yo no lo quiero comprar en kilogramos? Bueno, podemos utilizar el peso específico y dividimos ese peso dentro del peso específico y eso nos dará los metros cuadrados de material que deberíamos de generar, ¿no? Entonces, para el efecto y para poder entender mejor todo el proceso de diseño de mezclas, vamos a realizar un ejemplo con las tablitas que les tenía en mención. Estas tablitas se encuentran dentro del manual de supervisión de obras de concreto de González Sandoval. Esta es, no les voy a decir que es un manual que nos da a nosotros la guía
para poder establecer un diseño de mezcla. Aunque bien es cierto que sí nos da unos parámetros, pues también depende de ciertas características muy puntuales del concreto, tales como son sus propiedades físicas y químicas. Para el efecto, entonces voy a proyectarles el cuadro de apuntes. Okay. Para el diseño de mezclas tenemos establecidos 6 pasos como tal, los cuales nos van a servir a nosotros para poder determinar de buena manera, pues, la cantidad de agregados que necesita un concreto, ¿verdad? Entonces vamos a colocar. El primer paso que necesitamos nosotros para determinar el diseño de mezcla vamos a colocar aquí paso número 1. Le vamos a llamar que es la obtención de los resultados de las pruebas de laboratorio. En este caso, vamos a asumir que estamos trabajando un concreto con agregados de cantera, es decir, manufacturados. Ay, perdón, aquí se me cerró esta vaina. Ok. Dentro de los resultados que vamos a obtener de nuestro concreto, vamos a decir que el primero de ellos va a ser la obtención de, primero, el módulo de finura del agregado grueso. Y segundo, tendríamos que calcular, o perdón, tendríamos que tener el tamaño máximo nominal del agregado grueso. ¿Qué pruebas nos dan estos, tanto el módulo de finura como el tamaño máximo nominal del agregado grueso? Pues lógicamente esto no lo da, pues las pruebas de granulometría en cada uno de los tamaños o de los agregados. Vamos a decir que como es un agregado de cantera, va a tener un módulo de finura de 2.8. Este 2.8, pues lo calculamos mediante la curva granulométrica. Y también que el tamaño máximo nominal de nuestro agregado grueso va a ser de 3/4 de pulgada. Aproximadamente 19 milímetros. Ojo, el diseño de mezcla mediante el método simplificado siempre nos va a pedir todos los valores con unidades del sistema internacional. ¿Cuáles son esas unidades? Bueno, tendríamos kilogramos, centímetros, milímetros, toneladas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Usualmente no lo da así, no lo da conforme lo trabajamos usualmente. Por ejemplo, el tamaño máximo nominal
habíamos dicho en algún momento que la prueba de granulometría no lo dan pulgadas, sin embargo, usualmente pues suele ser tomado como milímetros. Luego de esta obtención, que es más el trabajo de laboratorio, vamos a tener el paso número 1.1, que sería como el derivado de este primer paso. En este paso, nosotros deberíamos de calcular el volumen, ojo, ya estamos hablando del diseño, el volumen del agregado grueso en el concreto. Bueno, ¿cómo calculamos el volumen de este agregado? Pues bueno, esto lo vamos a calcular mediante una tablita. Ahorita les voy a tomar yo fotografía y se las voy a pegar. Con esta tablita nosotros podemos obtener directamente pues el tamaño del agregado como tal. Permítanme un momento, jóvenes, perdón. Hay que calcular el volumen del agregado grueso para el concreto como tal. El volumen del agregado grueso se calcula o se encuentra en base a las propiedades anteriormente descritas. Si ustedes se dan cuenta en la tablita que tenemos en este momento, pues el volumen del agregado grueso, lógicamente este agregado grueso es el agregado grueso seco, pues está en función del tamaño máximo nominal y del módulo de finura. Lo que hacemos únicamente es, pues, seleccionar la columna del módulo de finura y luego la columna del tamaño máximo nominal. En este caso, podemos decir que tendríamos un volumen de 0.62 con el agregado grueso como tal. Por lo tanto, entonces diríamos si el módulo de finura es igual a 2.8 y el tamaño máximo nominal es de 3/4 de pulgada, es decir, 19 milímetros. Entonces, el volumen del agregado grueso será 0.62. Y este es el primer dato importante que nos va o que vamos a necesitar más adelante. Luego de eso nos vamos al paso número 2. Dentro del paso número 2 tenemos que deberíamos de elegir el revenimiento del concreto. ¿Cómo escogemos el revenimiento? Bueno, el revenimiento pues deberá estar en función del elemento estructural que vamos a fundir. Sin embargo, se dice, y las normas de diseño, tanto en el ACI como el del diseño simple, nos dice que el revenimiento tiene valores máximos y mínimos. Para un concreto, en condiciones normales o en condiciones ideales y normales de diseño, de funcionalidad y trabajabilidad, decimos que el revenimiento tiene que estar dentro de 2 centímetros o tiene que ser mayor o igual a 2 centímetros y tiene que ser menor o igual a 10 centímetros como tal, ¿verdad?
Sin embargo, pues estas tolerancias pueden, o este revenimiento, estos límites máximos y mínimos suelen ser aceptados bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles serán esas condiciones? Bueno, a estas condiciones nosotros les vamos a llamar las tolerancias del revenimiento. Estas tolerancias le vamos a decir, o bueno, vamos a decir que son dos. La primera nos dice, si el revenimiento es menor a 7.5 centímetros, podríamos tener entonces, tenemos una tolerancia de más o menos 1.5 centímetros aproximadamente. Las normas nos dicen, bueno, las normas del 2008 hacia atrás nos decían que tendríamos que tener una tolerancia de 1.2 centímetros. Sin embargo, la actualización de estas normas que se dio en el 2014 nos dicen que ya la tolerancia es de más o menos 1.5 centímetros para que el concreto se comporte bajo condiciones ideales o bajo condiciones precisas de funcionalidad. ¿Cuándo podemos aplicar esto? Bueno, cuando el concreto tenga una resistencia entre 3.000 y 4.500 PSI. Si es menos de 3.000, se considera como un concreto de baja resistencia, y si es mayor a 4.500, se considera como un concreto de alta resistencia. Por lo tanto, las tolerancias de diseño deben ser disminuidas. Bueno, esa sería la primera tolerancia. Ahora veamos la segunda tolerancia, y es que nos dice si el revenimiento como tal es mayor o igual a 7.5 centímetros, entonces tendríamos una tolerancia de más o menos 2.5 centímetros, ¿verdad? En el caso de la prueba de revenimiento que hicimos la semana anterior, ustedes se recuerdan, teníamos 9.6 centímetros de tolerancia. Bueno, 9.6 centímetros de revenimiento. Si le aplicábamos esta tolerancia, llegábamos a 12.1 centímetros de revenimiento permisible. Si llegábamos a esos 12.1 centímetros, pues lógicamente podríamos decir que el concreto estaba bien. Si no, pues lógicamente, pues podríamos ir chequeando pues algún otro tipo de corrección, aumentando, disminuyendo la cantidad de agua para poder jugar con la relación agua-cemento sin necesidad de poder modificar la resistencia en estado sólido del concreto. Sin embargo, para aplicar estas tolerancias del revenimiento, nosotros necesitamos saber qué revenimiento le vamos a dejar a nuestro concreto como tal. Para lo cual, o para el efecto, vamos a tener la siguiente tablita como tal. Por ejemplo, veamos, si tenemos zapatas o muros de cimentación, podríamos decir en algún momento que podríamos tener un revenimiento desde los 8 centímetros hasta los 10 centímetros. Si tenemos zapatas simples o muros de subestructura no reforzados, como los que son muros de concreto armado sin necesidad de ser autoportantes, tendríamos un máximo de 8 hasta un mínimo de 2. Las vigas y muros reforzados deberían de tener un revenimiento máximo de mínimo y uno de 2. Los pavimentos y losas deberíamos de tener
un revenimiento desde 8 a 2 y el concreto masivo, es decir, el concreto utilizado, por ejemplo, para pisos, en algún momento para soleras, para mochetas, para costillas, para dinteles, para sillares, etcétera, etcétera, podríamos decir que tendrían que tener un revenimiento desde 5 hasta 2. ¿Por qué el límite máximo del revenimiento del concreto masivo es menor? Ah, bueno, porque entonces ahí ya tenemos que tener un control de calidad un poco más estricto, debido a que es un concreto que se va a fabricar en gran volumen. Es decir, que con respecto a los demás elementos estructurales, no es que tenga más importancia ni menos importancia, solo que el control de calidad debe ser un poquito mejor, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a decir que vamos a estar fundiendo una zapata como tal. Por lo tanto, vamos a tener un revenimiento máximo de 8 centímetros. Entonces, si ya escogimos el revenimiento, lo colocamos en nuestra memoria de cálculo y decimos que tendríamos un revenimiento igual a 8 centímetros. Realmente aquí va a depender mucho de, llamémosle, el criterio profesional que cada uno podría tener, ¿no? Es decir, yo como ingeniero les podría decir, yo quisiera tener un revenimiento de 4 pulgadas o de 4 centímetros, pero ojo, tener 4 centímetros de revenimiento es un concreto que va a tener poca fluidez, ¿sí? Para una zapata podríamos utilizarlo, sin embargo, para una losa, para una viga, por ejemplo, ya no podría ser muy bien utilizado, porque en algún momento necesitamos que el concreto sea más fluido para que llene todos los todo el vacío, todos los rincones de nuestro elemento estructural como tal, ¿verdad? Luego de esto, nos vamos hacia el paso número 3, al cual le vamos a llamar que tenemos que encontrar la cantidad de agua que llevará el concreto como tal. ¿En función de qué está la cantidad de agua que va a llevar nuestro concreto? Bueno, está en función del revenimiento, ya que de ello dependerá su fluidez, y posteriormente va a estar o va a depender, o está en función del tamaño máximo de los agregados. Y como todo, el diseño simplificado, pues nosotros vamos a determinar, pues, con una tablita el contenido de agua que podríamos generar o que podríamos tener. En este caso, esta va a ser nuestra tablita. Si ustedes se dan cuenta, entonces tendríamos acá ya la cantidad de agua por metros cúbicos de concreto a fabricar y va a estar en base al revenimiento y al tamaño máximo nominal de los agregados. Ojo, aquí no aparece, por ejemplo, el de 19 milímetros con el que estábamos trabajando, que era de 3/4 de pulgada. Sin embargo, pues nosotros por fines prácticos lo vamos a aproximar hacia los 20 centímetros, ¿no? Que aproximadamente al convertir 3/4 de pulgada es lo mismo. Ok, veamos entonces. Ah, ojo, y aquí tenemos dos tipos de cantidad de agua que vamos a utilizar. Tanto con inclusores de aire como sin exclusores de aire.
Cuando tenemos un inclusor de aire, pues lógicamente el concreto, perdón, va a ser, como va a poseer un aditivo que lo haga más fluido, pues lógicamente va a ser más, ¿cómo le diríamos? Más, el contenido de agua tendría que ser menor para mejorar la resistencia y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todos los valores de la tabla de la parte de abajo, pues son menores, ¿no? Verifiquemos entonces el contenido sin inclusor de aire. Si tenemos un agregado aproximado de 20 pulgadas y tenemos un revenimiento de 8 centímetros, vamos a decir que entonces utilizaríamos 200 kilogramos por metro cúbico de agua, perdón, de concreto. Entonces decimos, vamos a colocar de alguna manera fácil, donde el peso del agua, del H2O, va a ser igual a 200 kilogramos por metro cúbico. Luego de eso, pues nos vamos hacia el paso número 4. El paso número 4, ahora sí ya viene un poquito más aplicado el criterio, es calcular la cantidad de cemento. ¿Cómo calculamos la cantidad de cemento? Ok, para esto pues existe una fórmula bastante sencilla donde decimos que la cantidad de cemento en kilogramos, por supuesto, por metro cúbico, sería igual a decir la cantidad de agua dividido la relación agua-cemento que podamos tener. ¿En qué está en función la relación agua-cemento? Pues la relación agua-cemento la calculamos de igual manera con una tablita, pero esta relación agua-cemento pues estará en función de la resistencia como tal. Es decir, está en función a lo que le llamamos y le vamos a llamar el F'C. Lógicamente, el F'C no va a ser nada más que el esfuerzo o la fuerza a compresión que pueda generar el concreto, es decir, nuestra resistencia. En este caso, nosotros vamos a trabajar un concreto de resistencia o que tenga un F'C igual a 281 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que en este caso sería aproximadamente 4.000 PSI, ¿verdad? Bueno, veamos la tablita en donde nosotros aplicamos esta relación agua-cemento. Chequemos. Analicemos nuestra tablita. Lógicamente, como estamos hablando de un concreto sin inclusores de aire, vamos a dejar la parte de la derecha de la tabla inválida. Solo vamos a usar la de la parte izquierda. Ok. Aquí ya nos está hablando de la resistencia a compresión, el F'C, especificado en kilogramos sobre centímetro cuadrado. En esto deberíamos decir nosotros que en algún momento podríamos decir que esta resistencia es una resistencia de diseño que se va a dar a los 28 días de curado y fraguado del concreto como tal, ¿verdad? Usualmente decimos que a los 28 días deberíamos de tener todo el tipo de resistencia a compresión del concreto ya especificada conforme a nuestro diseño de mezclas como tal.
Entonces podríamos decir que si tenemos un concreto sin inclusores de aire, con una resistencia a la compresión de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados, la relación agua-cemento que podríamos manejar sería de 0.44. Recuerden que entre mayor sea la resistencia agua-cemento, perdón, la relación agua-cemento, pues menor va a ser la resistencia. Y lo podemos comprobar acá. Tenemos un concreto pobre de 175 kilogramos sobre centímetros cuadrados, va a tener una relación agua-cemento de 0.67. Sin embargo, si tenemos un concreto de 350 PSI, que ya sería un concreto 5000, podríamos decir que tendríamos una relación agua-cemento de 0.31, es decir, es menor la cantidad de agua con respecto al cemento que vayamos a utilizar. En este caso vamos a decir entonces que tendríamos un concreto con un F'C de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces tendríamos una relación agua-cemento igual a 0.44. La cantidad de cemento sería igual entonces a decir a la cantidad de agua, y si ustedes se recuerdan, la cantidad de agua era de 200 kilogramos por metro cúbico, tendríamos 200 kilogramos por metro cúbico dividido 0.44. La relación agua-cemento es adimensional, por lo tanto no le deberíamos de colocar ninguna dimensión. Y diríamos 200 dividido 0.44 nos daría un total de, vamos a ver, 454.55 kilogramos por metro cúbico. Y este va a ser la otra cantidad, o esta va a ser la otra cantidad importante que podamos nosotros tener, ¿no? Luego de chequear esto, nos vamos a ir directamente al paso número 5. Y el paso número 5 va a ser igual. Vamos a ver. El paso número 5 va a ser igual a calcular la cantidad de agregado fino que llevaría el concreto. En este caso la fórmula es bastante simple, bastante sencilla. Y es que vamos a decir que la cantidad de agregado fino sería igual a decir, agregado fino AF es igual al peso del concreto fresco menos la cantidad de cemento menos la cantidad de agua o el peso del agua menos la cantidad de agregado grueso que nosotros deberíamos de calcular. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la cantidad de cemento, tenemos la cantidad de agua, aún no tenemos el peso volumétrico del agregado grueso porque solo tenemos un porcentaje y tampoco tenemos el peso del concreto fresco como tal. Por lo tanto, vamos a decir entonces que para empezar a despejar todas estas fórmulas y tener todo lo que necesitamos, vamos a decir que el agregado o la cantidad de agregado grueso
sería igual. Vamos a ver, esto está por acá. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Ok. La cantidad de agregado grueso sería igual al volumen del agregado grueso que calculamos en el paso 1.1, que era 0.62, ¿no? Entonces tendríamos que esto sería igual a 0.62, que es el volumen del agregado grueso multiplicado por el peso específico del agregado grueso como tal. Sabemos que el volumen del agregado grueso es igual a 0.62, que me lo da el paso 1.1. Sin embargo, el peso específico del agregado grueso aún no lo sé. ¿Quién me da ese peso específico del agregado grueso? Ah, pues ese peso específico me lo da o lo puedo calcular mediante los ensayos de laboratorio que hice cuando calculé mi curva granulométrica. En este caso, por cuestiones de ejemplo, vamos a decir que va a ser 1523 kilogramos por metro cuadrado. Y esto me lo da el laboratorio que podría, o los ensayos de laboratorio. Pero bueno, el peso del concreto en estado fresco, perdonen, el peso del concreto en estado fresco es algo que yo aún no he calculado, ¿no? Es decir, es algo que tendría que estar en función de, pues lógicamente, el tamaño máximo nominal que podría establecer o que podría llegar a tener. En este caso, para esto, pues tenemos otra tablita como tal. Y pues la vamos a establecer de esta manera. Diciendo que el peso del concreto va a estar en función del tamaño máximo nominal del agregado. ¿Cuál era el tamaño máximo nominal de nuestro agregado? ¿Alguien se acuerda? Era de 3/4 de pulgada, ¿no? Que eran 19 milímetros aproximadamente. Sin embargo, como no tenemos 19 milímetros, decimos que son 20 milímetros, lo cual tendría un valor de 2355. Entonces pongámoslo o coloquémoslo y digamos que el peso del concreto fresco sería igual a 2355 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí en la tablita, si vemos, usualmente, pues nosotros logramos encontrar mediante ensayos de laboratorio en concreto fresco, decimos que el peso usualmente es de 2400 kilogramos. Es decir, cuando no tenemos esta tablita y necesitamos calcular el peso del concreto fresco, asumimos que es 2400 kilogramos por metro cúbico, que suele ser lo que más se utiliza. Sin embargo, para obtener un valor más exacto, pues ahora utilizaremos los 2355 kilogramos por metro cúbico. Calculemos entonces la cantidad de agregado fino y decimos, agregado fino sería igual al peso del concreto fresco, que sería 2355 menos la cantidad de cemento que hemos calculado, que serían nuestros 454.55 menos 454.55 menos la cantidad de agua que íbamos a utilizar, y la cantidad de agua, ¿quién nos los da? Vamos a ver. Ok, la cantidad de agua aquí la tenemos, que la habíamos calculado en el paso número 3.
que son los 200 kilogramos por metro cúbico. 200 kilogramos por metro cúbico, menos la cantidad de agregado grueso que podamos tener. Sin embargo, para el agregado grueso debemos calcular primero que sería igual al volumen, que es 0.62 multiplicado por su peso específico como tal, que sería, en este caso, 1523 kilogramos sobre metro cúbico. Si multiplicamos 0.62 por 1523, pues nos daría un total de 944.26 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Entonces a esta fórmula le restamos los 944.26 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, la cantidad de agregado fino que vamos a utilizar serían 2.355 menos 454.55 menos 200 menos 944.26, lo que nos daría un total de 756.19 kilogramos por metro cúbico. Y este va a ser, pues lógicamente, al final, lo que vamos a necesitar o el dato final que vamos a necesitar. Por último, vamos a decir que tendríamos que realizar el paso número 6. El paso número 6 nos dicta a nosotros que tenemos que calcular el peso o volumen total a utilizar, de material a utilizar para fabricar nuestro concreto. En este caso vamos a hacer una tablita muy sencilla. Y vamos a decir que de agregado grueso tendríamos que vamos a utilizar 944.26 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, que fue lo que nos salió en la operación que tenemos aquí arriba, ¿verdad? 944.66 metros cúbicos. Kilogramos por metro cúbico. Luego tenemos el agregado fino, que fue lo que obtuvimos en el paso número 5, que son los 756.19 kilogramos por metros cúbicos. Luego tenemos la cantidad de cemento que vamos a utilizar, que en este caso eso nos lo da el paso número 4, que serían los 454.55 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Serían 454.55 kilogramos por metro cúbico. Y por último, tenemos la cantidad de agua que vamos a utilizar, que eso lo calculábamos en el paso número 3, que eran 200 kilogramos por metro cúbico. Ok. ¿Cómo hacemos para que esto esté en función de lo que vamos a calcular o que esté en base a peso o a metros cúbicos? Ah, bueno, pues aquí es simple y sencillo. La cantidad de peso o volumen de material que vamos a utilizar está en función del volumen del concreto a fabricar.
En este caso vamos a decir que la cantidad de agregado grueso, o bueno, que la cantidad de concreto que vamos a fabricar va a ser 1 metro cúbico, por decirles algo. 1 metro cúbico. Entonces sabemos por simple inspección que metro cúbico en el numerador y en el denominador lo hacemos 1 y solo multiplicamos los valores que serían 944.26 kilogramos de agregado grueso, que sería, aquí también eliminamos metros cúbicos, y que sería 756.19 kilogramos. Para el cemento igual, decimos que metros cúbicos y metros cúbicos se eliminan, por lo tanto nos quedarían 454.55 kilogramos. Y para la cantidad de agua hacemos exactamente lo mismo, diciendo que nos quedan 200 kilogramos de agua eliminando los metros cúbicos. Ok, lo primero que hacemos es definir que si bien el cemento lo podemos encontrar por kilogramos, pues lógicamente no es sumamente sencillo comprarlo de esa manera. Si no, es mejor comprarlo por sacos, por bultos o como ustedes los quieran llamar. Para hacer esta conversión decimos que un saco que pesa aproximadamente 90 libras traerá 42.5 kilogramos según la norma de fabricación del cemento. Por lo tanto, si tenemos 454.55 dividido 42.5, esto nos dará un valor de 19.70 sacos. Sin embargo, como nosotros no tenemos cómo calcular los 19.70, los 10.70, entonces diríamos que tendríamos aproximadamente 11 sacos de concreto para un concreto 4000 PSI fabricado por 1 metro cúbico, ¿verdad? Luego de esto diríamos entonces, bueno, eso es para el cemento. Ahora para el agua nosotros no la podemos medir también en kilogramos como tal, sino lo que hacemos es medirla en litros o galones, ¿no? Para ello vamos a utilizar la conversión de que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Y que el peso específico del agua sería igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, bien, tendríamos que tener los 200 kilogramos de agua. Lo primero que hacemos es convertirla en metros cúbicos, por lo tanto estaríamos dividiendo los 200 sobre 1000 kilogramos por metro cúbico. Con esto se eliminarían los kilogramos y nos quedaría una cantidad de 0.2 metros cúbicos. Pero esos 0.2 metros cúbicos nosotros deberíamos de convertirlos en centímetros cúbicos para utilizar la conversión que tenemos arriba. Entonces aquí decimos, lo multiplicamos por 100 elevado al cubo, porque son centímetros cúbicos, dividido 1 metro cúbico. Anulamos los metros cúbicos y esto nos daría igual a 200,000 centímetros cúbicos. Esos 200,000 entonces centímetros cúbicos los podemos multiplicar diciendo que 1 litro es dividido 1000 centímetros cúbicos y que esto entonces nos echamos los litros o los centímetros cúbicos y nos quedaría un valor de 200 litros.
Quiere decir entonces que 1 kilogramo de agua bajo condiciones ideales es igual a 1 litro de agua bajo condiciones ideales. Y esto es lo que utilizaremos usualmente para nuestro diseño de mezcla. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no quiero kilogramos, sino quiero metros cúbicos? Pues bueno, hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el agua. Dividimos sobre su peso específico, que en este caso es 1523 kilogramos por metros cúbicos, que esto sería el peso específico del agregado grueso, y tendríamos 1412 kilogramos por metros cúbicos de peso específico del agregado fino. Si dividimos estos valores, 944.26 dividido 1523, nos quedaría el mismo valor de 0.62 metros cúbicos de agregado grueso, y de agregado fino nos quedarían que serían 756.19 dividido 1412, nos quedaría que esto sería 0.54 metros cúbicos. Entonces, ya sea que lo compremos por metros cúbicos o que lo compremos por, lógicamente, por metros cúbicos o por kilogramos, pues ya tendríamos la cuantificación de qué de cada material necesitaríamos. Por último, haríamos una tablita sencilla en donde tenemos el material y su cantidad. Bueno, mejor hagamos más sencilla la tablita. En donde tendríamos el material versus la cantidad. Entonces hacemos nuestra tablita. Y decimos que para un volumen igual a 1 metro cúbico, entonces necesitaríamos de cemento aproximadamente 11 sacos, de agregado grueso necesitaríamos 0.62 metros cúbicos, o necesitaríamos 944.26 kilogramos de agregado fino, necesitaríamos 0.54 metros cúbicos, o 756.19 kilogramos y por último, de agua necesitaríamos aproximadamente 200 litros de agua. Y entonces, compañeros, así es como se realizaría el diseño de mezclas de concreto tomando en cuenta los o las propiedades de nuestro agregado grueso como tal, y agregado grueso y agregado fino como tal. ¿Alguna pregunta, compañeros?
Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces, el día de mañana vamos a ver cómo hacer la reducción de agua de acuerdo al porcentaje de humedad que vamos a tener, que es sumamente sencillo, y vamos a terminar de ver otra terminología aplicada al diseño de mezclas como tal. Entonces, si no hay preguntas, compañeros, nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche y que descansen. Inge, perdone, buenas noches. ¿Así? Solo quería saber, Inge, de repente usted pudiera subir la grabación de la clase al aula virtual, solo para poderle dar un repaso Sí, a lo sí, sí. a lo que nos dio el día de hoy. Lo que pasa es Gracias, que Inge. tuve muchos problemas con mi internet. No sé si a todos les pasó lo mismo y no me dejaba subir mi cuenta de YouTube, los videos. Pero hoy en la noche les prometo que sí se los subo. Solo voy a terminar de dar clases a las 9:30 y empiezo a subir todos los videos de la unidad. Gracias, Inge. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario, duda, opiniones? Si no hay nada más por explicar, entonces, compañeros, nos vemos el día de mañana. Que descansen. Feliz noche.